Ya. Ya ahí está. Ahí. Luis Jara. Ya, son las 7. Vamos a comenzar. La prueba es en base a un caso, ¿ya? Se los voy a leer. Martín, sin tener conocimiento de cómo desarrollar un proyecto, comenzó hace 4 meses un nuevo negocio. Siempre los invito a ser explícito y poner, no sé, 800.000 pesos líquidos, ¿ya? Están preguntando bastante en relación a los cursos y certificaciones, sobre todo para la gente que es recién egresada y quizás no tiene experiencia laboral, si da un plus el certificarse en un idioma. Eso también aporta, más allá a lo mejor que esta persona tenga un dominio del idioma, sino que mostrar la certificación. Sí, siempre si ustedes tienen una certificación en un idioma, obviamente que no está en español, pónganlo, siempre agrega valor y sobre todo en Chile, a pesar de que hoy en día la gente habla mucho más inglés y otros idiomas, aún así nos falta mucho. Y como sobre todo estamos siendo un país mucho más internacional y económicamente más allá del contexto actual, siempre hemos sido muy bien valorados y perseguidos por las industrias, por eso tenemos tantas industrias multinacionales. Hola. Hola.
¿Ya, chiquillos? Si hoy día se conectaron ustedes, no importa, porque ustedes la tienen su asistente. ¿No van a tener problema con eso? Tía, Dígame. tengo una pregunta. ¿Será como el otro día que le vamos a pasar la clase online a nuestros padres o familiares para que puedan hablar con ustedes y conversen? Como el otro día. Bueno, si alguna mamá tiene alguna duda que me quiera preguntar y me quiera preguntar, ¿Qué tía? ¿alguna necesita de mi persona? Nada, ¿Nada? nada. Fue solo un pequeño robo. Gusto verlos. Disfruten. Ok, Aprovechen aquí de descansar, después de hacer probando. lean todos los días un ratito. Ya vamos a mandar con la tía Sole luego también alguna actividad para el último libro, tía Sole, que todavía lo tienen ahí ellos en carpeta. Así que lean el libro porque vamos a mandar. Ya, muchachos, creo que ahora sí se escucha, ¿no? Perfecto. Ok. Apagué el micrófono de todo el mundo. Si alguien necesita hablar, ahora aquí lo dejé a todos permitidos para que puedan hablar y puedan permitir. De todos modos, están todos bloqueados desde el momento en que entran, ¿sí? Así que si es que alguien necesita hablar y no lo puede hacer, por favor dígame por el chat. Voy a estar tratando de estar atento a eso. De todos modos, vamos a ir con la dinámica de siempre. ¿Sí? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a comenzar ya nuestra tercera sesión. Un repaso muy rápido de lo que habíamos conversado la vez pasada. La vez pasada le habíamos comentado que, bueno, el lunes pasado no tuvimos clase, el lunes 12. Esta es nuestra tercera clase, el del jueves 15, y que, a diferencia del programa original, en donde nosotros terminamos el jueves 12, ahora íbamos a terminar el lunes 16. Agregar una clase más se debe precisamente a la eliminación de la clase del lunes 12. Por lo tanto, la clase del lunes 12 se traslada para el lunes 16 de noviembre, sin embargo, sigue el mismo cronograma de clases que ya estaba presupuestado, ¿sí? No se altera el orden, pero sí se agrega una clase más. De nuevo, esta información ya está en su programa por si la tienen, o sea, por si la necesitan consultar. Está también en el PPT anterior que ya les había comentado, que también se lo subí como material internet. Y nada, entonces comencemos nosotros ahora con nuestra tercera sesión, una sesión muy importante, como ya le había comentado, como ya le había adelantado, que tiene que ver con la creación del currículum vitae. Si ustedes me preguntan a mí, algo fundamental que lamentablemente no enseñan en la educación formal, y que espero que con la que podamos ver hoy día, que bueno, lamentablemente una sesión breve de 1 hora, entregarle a ustedes los contenidos esenciales para que puedan hacer un buen currículum vitae, entender para qué se hace, por qué se hace. Yo, oye, para buscar pegas, sí, obvio, pero cuál es el motivo final detrás de todo eso, y cómo lograr entregar un buen currículum y que sea exitoso. O sea, evidentemente, un currículum exitoso significa que lo entrevistan a ustedes, que lo llaman entrevista de trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, para poder hacer esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver 3 claves para realizar un buen currículum. Yo les voy a enseñar hoy día cómo van a poder entender un buen currículum y cómo poder analizar un buen currículum, que es precisamente lo que nosotros vamos a hacer hoy, ¿sí? Hay una rayita ahí, me imagino yo, que tiene que ver con la capacidad de anotar. Vamos a borrar todo eso. Exactamente. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en concreto nosotros como material? Vamos a ver, primero vamos a entender que el currículum tiene que estar centrado en el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del currículum? No es más que conseguir la entrevista de trabajo, ¿sí? Muchos piensan que el currículum es como la presentación personal, es como el lugar en donde tienen que anotar absolutamente todo lo que han hecho en sus vidas. No, para nada. El objetivo de un currículum, de cualquier currículum, es conseguir la entrevista de trabajo. A usted a nadie lo van a contratar simplemente mirando un currículum. Después de eso hay una entrevista, por muy niña que sea, muy breve que sea, esa entrevista es el paso final para poder conseguir el trabajo. Puede ser una, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser varias entrevistas, que de hecho en la siguiente sesión vamos a estudiar cómo enfrentar una buena entrevista de trabajo y los distintos pasos en ella, pero para poder conseguirla
el objetivo es hacer un buen currículum. Entonces ustedes tienen que tener muy claro que el objetivo para poder, el objetivo al momento de hacer un currículum es la entrevista de trabajo, lograr una entrevista de trabajo, ¿sí? El segundo contenido que vamos a ver tiene que ver con la visualidad. La visualidad, como ya les voy a comentar, no tiene que ver con un tema de diseño gráfico ni nada de eso, sino que tiene que ver en cómo se presenta el currículum, que es muy importante. De hecho, les voy a enseñar lo de la regla de los 20 segundos y en qué consiste, pero se dan cuenta que es fundamental y que probablemente ustedes estén fallando en eso. Me ha tocado mi experiencia como consultor de estos temas en ver que hay gente que viene con mucha experiencia, con un currículum sobresaliente, pero falla precisamente en la visualidad. Entonces, la persona que recluta simplemente lo omite. ¿Por qué? Porque no fue presentado de una buena manera. Entonces aquí, el tema número 2 de la visualidad va a ser fundamental que usted lo aprenda. Y bueno, finalmente el 3, que es el contenido, que es lo que por lo general se entrega, por lo general se entiende cuando alguien estudia o analiza un currículum vitae, que también, por supuesto, nosotros lo vamos a ver acá, y lo vamos a ver con detenimiento para que usted lo pueda hacer muy bien, ¿sí? Entonces, el resumen de lo que vamos a ver primero cuál es el objetivo, cómo lograr una buena visualidad, y finalmente cuál es el contenido que tiene que tener un currículum vitae, porque no todos los currículum vitae son iguales y no tienen que tener todo. Eso es muy importante, por favor, métanselo muy bien en la cabeza, no tiene que tener todo. Hay currículum, he visto currículum de 7 hojas, de 6 hojas, no tiene ningún sentido, nadie los ve, ¿sí? Ok, antes de comenzar, lo mismo que lo comentaba la clase pasada, tratemos de aprovechar toda nuestra inteligencia motriz, la inteligencia visual, la inteligencia auditiva, y para eso yo les invito a tomar un lápiz y un papel y anotar, ¿sí? Puede que parezca arcaico, puede que parezca innecesario, pero de hecho les va a servir mucho para aprender lo que están viendo ahora. A lo mejor después de ese punto ni siquiera los va a tomar en cuenta, pero créanme que solo el ejercicio de empezar a anotar y de incluso anotar sus propias preguntas les va a servir mucho para retener lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces aproveche bien esta hora que vamos a tener juntos y anote. Ok, entonces, vamos al primer paso. El primer paso del currículum vitae es analizar su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Es la entrevista de trabajo. Por favor, no se pierdan con esto. Vuelvo a insistir, el currículum vitae no es un resumen de la vida, no es una presentación de todo lo que yo he hecho en mi vida o de todo lo que a mí me gustaría que el mundo conociera de mí. No. El currículum vitae tiene un objetivo muy claro que es lograr una entrevista de trabajo y por lo tanto tiene que estar enfocado en eso, tiene que estar enfocado en las necesidades que el empleador o la persona que está pidiendo o que está ofreciendo un trabajo requiere. Entonces usted tiene que entenderlo en ese aspecto, en clave de esto no es algo para mí, sino que es algo para otro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 2 recomendaciones claves para esto? Primero, tener cuidado con los errores no forzados, ¿sí? Me ha pasado mucho en trabajo como reclutador, en donde yo he visto currículum de gente profesional con, por ejemplo, error falta de ortografía. Eso ya, créanme, que es una desvalidación y un error no forzado que usted simplemente lo saca, ¿sí? Yo soy así. Cuando veo un currículum que tiene falta de ortografía, simplemente lo saco, porque en el fondo habla no tan solo de un error, que todos podemos cometer un error ortográfico, sino que de la desprolijidad al momento de presentarse, que eso es fundamental. Eso habla mucho de la gente, y usted puede ser una persona desordenada, puede ser una persona más ordenada o no, pero el que sea una persona prolija al momento de presentarse es fundamental, ¿sí? Vamos a verlo al tiro entonces, las 2 recomendaciones. Primero, el tener cuidado con los errores forzados, y lo segundo, tener siempre en mente lo que busca el empleador. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero yo con errores no forzados? El primero, el que le acabo de decir, la falta de ortografía. Ojo, ¿sí? Y la falta de ortografía no se resuelve solamente con poner el corrector automático del Word, ¿eh? Ojo con eso, porque incluso Word se equivoca, porque Word no es una persona pensante, y por mucho que ha mejorado mucho su motor, ha mejorado mucho la inteligencia artificial que está detrás, siempre tiene errores. Entonces, la recomendación es, obviamente, hacer el repaso ortográfico del software, pero entregárselo a otra persona, que otra persona lo lea, ¿sí? Que otra persona lo vea, ¿sí? O idealmente una persona que tenga buena redacción, buena ortografía, porque eso es fundamental. O sea, que pase ese sedazo de que no tan solo lo revisen ustedes, sino que lo revise otra persona. ¿Cuál es el otro error no forzado? Esto también pasa mucho, que ustedes no lo crean. Los datos de contacto no actualizados. Me ha pasado que he contactado a gente y el teléfono está cancelado. Es el típico que dice, ese teléfono no se fue a servicio. Bueno, o sea, entregaste un currículum con un teléfono de contacto, que es el fundamental. O sea, aquí el dato primordial es el teléfono, y luego el correo electrónico. Por favor, cerciórense de que estén actualizados. Es un error no forzado que mucha gente comete. Entonces, por favor, ustedes no lo cometan. Siempre actualicen su currículum. Por mucho que ya lo tengan hecho y que
simplemente tengan que cambiarle la fecha o simplemente tengan que cambiarle las cosas menores. Siempre mantengan su currículum actualizado y eso implica estar atento a los números de contacto, a los correos electrónicos que ustedes han entregado. Pasa mucho que entregan, por ejemplo, el currículum de la empresa, pero dejaron esa empresa, entonces dejan de recibir ese correo. Algo que es fundamental, que parece trivial, que parece incluso tonto, pero créanme que mucha gente sigue con eso, ¿sí? Entonces, con los datos de contacto, de hecho aquí lo vamos a ver cómo se presentan, vean, por ejemplo, en este currículum, que es un currículum un currículum real, que yo le cambié el nombre, algunos datos claves para reservar la privacidad de la persona, pero en el fondo esta es una manera y esto es un prototipo que nosotros le vamos a seguir profundizando en cómo se presentan. Entonces, al momento de entregar los datos de datos actualizados, siempre vamos a poner el encabezado, ¿sí? Como ven en este espacio, aquí el celular está en lo primero y el correo está también arriba, entendido muy claro, porque en el fondo una persona cuando usted ya pasó ese filtro, lo primero que va a necesitar es el dato de contacto, contactarle a usted. Entonces que esté en el encabezado eso, ¿sí? Como lo ven acá. Ok. ¿Cuál es lo otro? No forzado. Información excesiva, lo que les comentaba recién. Currículum de 6, 7, 8 páginas. ¿Cuál es la extensión normal de un currículum? De 2, máximo 3 páginas. Si usted tiene un currículum de una página, no se desespere, tranquilo, no es malo, no está mal. Ahora, evidentemente depende del cargo y en la situación en la que estemos, todo depende del contexto, pero un currículum normal, o un currículum bien hecho, está entre 1 y máximo 3 páginas. O sea, si usted tiene un currículum de 4 páginas es porque no lo supo estructurar bien y no lo sabe enfocar bien. Entonces tenga cuidado con eso. Cuidado con los datos irrelevantes, los datos rellenos. De nuevo, porque mucha gente se asusta al ver un currículum de una página. No, eso más que sumar, resta. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Aquí, de nuevo, el mismo ejemplo que le acabo de proponer, un currículum de un ingeniero, una persona profesional, que ya tiene 5 años de experiencia en el mercado, que simplemente entrega su currículum con 2 planas. Alguien puede decir, oye, pero ¿qué? ¿Este tipo está recién empezando? No, son 2 planas y son 2 planas muy informativas que las vamos a ir analizando en la medida en que las recomendaciones que le vamos a ir dando, ¿sí? Ok. Otro error no forzado, fotografías no pertinentes. La recomendación general que yo les doy a todo el mundo es que no incluyan la fotografía, a no ser que sea pertinente, ¿sí? O sea, evidentemente, si usted está postulando un trabajo de actor, de modelo, de promotor, en donde la imagen personal es fundamental, o necesita tener ciertos criterios, ahí lo debe incluir, por supuesto. Pero para el resto de los trabajos, que es el 99%, no incluyan la fotografía, ¿sí? No incluya la fotografía a no ser que sea un factor que le sume a usted. ¿Cuándo le va a sumar a usted el factor? Y esto va a parecer súper raro que se lo diga, pero es verdad. Es cuando usted sea bonito, ¿sí? Si usted es feo como yo, no ponga su fotografía en el currículum. Porque en el fondo, lamentablemente, la gente se guía mucho por la imagen. Entonces, si para usted realmente no tiene una foto que realmente le favorezca mucho y que sea profesional, no le incluye, ¿sí? Y de hecho, como criterio general es no incluirlo. Los currículos profesionales no se incluyen fotografía, ¿sí? Ese apartado queda para LinkedIn, que es la plataforma digital en donde usted debería tener, por lo menos en LinkedIn, por lo menos tener su currículum, ¿sí? Vamos a hablar al final de eso, espero que me dé el tiempo. No es parte de lo que vamos a hablar hoy día, no es parte de este contenido, el tema del currículum digital o de cómo uno se presenta digitalmente, pero sí es importante que lo tenga presente, que ahí sí que es importante su fotografía, que la tenga y una fotografía profesional, ¿sí? Listo. ¿Cuáles son las fotografías no son pertinentes? Bueno, aquí les comentaba que no hay fotografía. Cuando hacen gestos raros, o cuando están demasiado enojados, o cuando, típico que hacen como una selfie y les queda mal hecha y la ponen como foto de currículum. Créanme que yo he visto fotos así. O fotos en donde están de vacaciones. Típico que están como todas las vacaciones, como la foto en donde salió bien, y la recortan ese espacio en donde está solo su cara. Típico de currículum en donde ver esas fotos como del perfil de Facebook, en donde están de vacaciones, y que ponen solamente el recortado donde sale su cara, y es como la foto que le sale bien. No, por favor, no. Prohibido eso. Habla muy mal de la profesionalidad de ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, yo les pido, como favor, que si van a incluir una fotografía, que sea una fotografía profesional. Son caras y que no son accesibles para todo el mundo, es verdad, pero tampoco es necesario tener una fotografía 100% profesional, sino que una fotografía que esté dedicada, ¿sí? ¿Cómo hacer una fotografía dedicada? Aquí tienen un montón de ejemplos. Si la va a hacer en primer plano, en 3/4, a cuerpo completo, etcétera, es un criterio que lamentablemente en estos momentos no nos vamos a detener porque hay harta información, pero
la recomendación general es que usted siga un parámetro como este, ¿sí? Ahí aquí ustedes pueden ver a la misma persona con fotografías más formales, menos formales, con corbata, sin corbata, sonriendo, con las manos cruzadas, hacia adelante, como una foto más de carnet, una foto más empresarial. Hay distintas formas, pero en todas ellas, que tienen su matiz y que en este espacio nosotros no vamos a discutir, pero si ustedes quieren, me pueden preguntar, me pueden mandar un correo, y si es para ustedes importante porque están relacionados con el mundo de la imagen, no hay problema, yo lo guío. Pero lo importante es que tenga una presentación profesional. Por ejemplo, como las imágenes que ustedes ven acá. ¿Sí? Ok, sigamos. ¿Cuál es el error no forzado? Otro error no forzado, un diseño poco profesional. Y cuando yo hablo de diseño, no estoy hablando de que contraten un diseñador gráfico, ni mucho menos para hacer su currículum vitae, para nada, ¿sí? Todo lo contrario. De hecho, yo soy bien enemigo de los currículos muy diseñados, muy gráficamente pulidos. A no ser que usted sea un diseñador gráfico, un publicista, alguien relacionado con ese mundo, recomiendo no usar diseños gráficos predeterminados. De todos modos los hay, y usted puede buscar en internet plantillas y las puede utilizar, ¿sí? Hay algunas que son mejores, otras que son peores, yo le voy a dar los criterios para que las pueda seleccionar. De todos modos, yo le recomiendo no hacerlo, ¿sí? Cuando un diseño es poco profesional, cuando hay exceso de color, los currículums por lo general tienen que ser en blanco y negro simplemente, fondo blanco y las letras negras, así de simple. Si usted quiere destacar un contenido, puede utilizar las negritas, pero no los colores. Me ha pasado en donde yo he visto currículum en donde lo tratan de imitar el delineado de un destacador, entonces ponen como en verde, ¿no? Cosas, en amarillo, otras cosas. Créanme que eso se ve poco profesional y no ayuda mucho, ¿sí? Otro error típico es que ponen tipografía ilegible o tipografía un poco infantiles, por decirlo así. No sé si conocen una famosa Comic Sans, típica que como que se entregan los trabajos porque parece como bonita, como escrita a mano. No, por favor, eviten eso y traten de ser lo más profesionales al momento de presentar el formato en sí mismo del diseño. No estamos yendo al contenido, sino que simplemente cómo se presenta, ¿sí? Y finalmente el tema de diagramaciones confusas en donde es difícil seguir. Eso también es un error no forzado bien importante. Me ha pasado en donde, oye, el tipo es el ideal, pero me cuesta mucho, durante la entrevista me cuesta mucho seguir su historia, y esa historia va por precisamente la diagramación del documento no fue idónea. Entonces, también les vamos a enseñar a hacer una diagramación más correcta y qué es lo que deben poner y cómo lo deben imponer, ¿sí? Ok, entonces, bueno, ahí tienen ejemplos de lo que les comentaba recién. Aquí hay un ejemplo con temas de diseño que son bien interesantes. Algo así es muy bien, está bien. De hecho, tiene una foto que también está bien. O sea, es algo conversable en la medida en que, de nuevo, le vuelvo a insistir, sea que le sume. Pero cuando ya son demasiadas cosas, por ejemplo, aquí hay una página que ofrece estos como plantillas para ustedes poner su currículum. No me parece correcto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si usted no es un diseñador y me entrega un currículum de esta manera, me pierde. ¿Sí? No cumple su objetivo, que en el fondo presentarse a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de presentar las habilidades con grafiquitos, con ponderadores, en la medida en que no sea un número, que usted no puede entregar un número concreto y un número real que esté avalado por algún certificado, por algún estudio, etcétera, yo le recomiendo no hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Ok. Aquí, por ejemplo, hay un buen currículum, un buen diseño de currículum en donde se presenta esto de los gráficos en potenciadores. A mí la verdad es que, de nuevo le puedo decir, no me gusta porque tampoco es objetivo. O sea, por ejemplo, aquí la niña María Barreiros dice que trabaja en equipo y tiene llenado un circulito en 3/4. ¿Qué significa eso? Tampoco me da un número exacto. ¿Y cuál es el planteamiento de saber trabajar en equipo 3/4? ¿Que un cuarto de las veces se equivoca? No me terminan de convencer estos formatos, y no es tan solo a mí, sino que a varios expertos en el tema, y de hecho a la gente que precisamente recluta, como que esto parece más vender humo que entregar realmente un contenido. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero en términos generales el currículum está muy bien presentado, tiene buen diseño gráfico, y está relacionado con el tema. O sea, estamos hablando de una persona que es consultora en recursos humanos, ¿sí? O sea, si una consultora en recursos humanos me entrega un mal currículum es porque estamos mal, ¿sí? Ok. Otro error no forzado, también muy recurrente, que es el falsear la información. Hay una máxima que de hecho es hay un programa de televisión de House, Dr. House, que lo decía mucho, que todo el mundo miente, everybody's lies, y creer en esa máxima, por mucho que sea real o no, creer en esa máxima al momento de redactar un currículum, créanme que es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque se pilla más fácil a un mentiroso que a un cojo, dice el dicho, y es verdad.
es simplemente empezar a contrastar información para poder encontrar los errores, encontrar los vicios, encontrar los baches dentro de un currículum vitae. A veces la gente, como para poder cuadrar bien todas las cosas, no sé, dice, oye, no se echó ningún año en la universidad, entonces hace cuadrar justo los años desde cuando empezó hasta cuando terminó, y falsean eso, pero no se dio cuenta que al momento de entregar su currículum también entregaba los años en los cuales estuvo trabajando. Entonces hubo un traslape entre los años de trabajo con los años de estudio, y no era una persona que trabajaba y estudiaba a la vez, sino que, y ahí se empieza a perder la información, ¿sí? A mí me gustaba mucho hacer eso cuando trabajé como reclutador, de tratar de cuadrar la información, y de hecho googleaba todo, ¿sí? Créanme, partan de esa premisa, la gente los va a googlear, ¿sí? Entonces ustedes mismos googleense, no sé si lo han hecho, pero googleense, ¿sí? Y si no se han googleado, traten de recolectar la información que dice internet de ustedes, ¿sí? Porque, de nuevo, falsear la información es un grave error y los va a dejar fuera del proceso de selección, por mucho que sean los candidatos más idóneos. Ok, como les comentaba al principio, vamos a tener dos recomendaciones. La segunda tiene que ver con tener siempre en mente lo que el empleador busca. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, yo lo que les recomiendo, de nuevo, es utilizar Google. Si ustedes van a postular, por ejemplo, a Movistar, una empresa grande, conocida, va a ser relativamente sencillo encontrar información. ¿Qué es lo que información que tienen que buscar de esta empresa? Bueno, primero, en qué consiste la empresa, lo que hablábamos en las sesiones pasadas, misión, visión, objetivo, a ver para dónde va, ¿sí? Entonces, si usted va a postular a Movistar, tenga claro, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Movistar y Entel, que es su competencia, o entre WOM? ¿En qué momento, en qué mundo se posiciona Movistar con respecto a su competencia, con respecto al servicio que entrega? Si, por ejemplo, estamos postulando un cargo de, no sé, de gerente de venta, o algo de un vendedor en el local, o alguien para trabajar en venta directa, vendiendo teléfono, importante que entiendan un poco la dinámica de la empresa. O sea, para que usted tenga un currículum y pueda presentarlo bien, entienda la empresa a la cual va. Obviamente también investigar el tamaño que tiene, si es grande o pequeña, porque eso también le va a dar a usted un buen parámetro para poder pedir su sueldo, que es otra parte muy importante, que esperemos poder tener tiempo en la entrevista de trabajo, cuando veamos la entrevista de trabajo, cuando veamos la negociación, cómo negociar un sueldo. Pasa mucho que personas que ofrecen el mismo servicio tienen sueldos distintos, y dicen, oye, pero ¿cómo? Bueno, especialmente por el tema de la negociación. Y otra cosa también importante es buscar opiniones de esa empresa, ¿sí? Con empresas grandes, me vuelvo a insistir, no va a haber problemas. Si ustedes las googlean, va a ser relativamente sencillo tener la información. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos con empresas pequeñas, con pymes o con emprendimientos chicos? ¿Cómo lograr obtener la información? Bueno, evidentemente tratar de buscar la información en internet, igual que el ejercicio que se hizo antes, y si no, preguntar directamente, ¿sí? No tengan miedo a eso. O sea, cuando ustedes manden su currículum, preguntar en el currículum, decir, oye, típico que les dan un correo, en el correo, bueno, aquí adjunto mi currículum, me gustaría por favor saber algún canal en donde yo pueda obtener información de la empresa, así, abierta y directamente, alguna página web, algún perfil en Facebook, etcétera, etcétera. Si son empresas pequeñas, lo muy probable que tenga alguna página web que no esté dentro de los buscadores tradicionales, o que tengan un perfil en Facebook que sea difícil de encontrar. Entonces, ustedes piden esa información, además de obtener el beneficio de saber la empresa a la cual están postulando, se van a ver proactivos. Créanme que eso es muy bueno. Esa es una solución para esto de poder enfocar bien el currículum. Ahora, en esta pregunta de qué es lo que buscan, es importante también que ustedes tengan claro al cargo que están postulando. No es lo mismo un currículum para un cargo que para otro. Pasa mucho. De hecho, por ejemplo, yo trabajo tanto como ingeniero comercial como profesor, ¿sí? Yo no miento cuando en un currículum como profesor presento ciertas credenciales, y cuando en un currículum como ingeniero comercial presento otras. No es mentir, es adecuar el currículum, adecuar lo que yo presento en función del cargo al cual yo me estoy presentando, al cargo al cual me ofrece. ¿Y por qué? Porque en la medida en que yo sea capaz de identificar las palabras claves de lo que ellos están pidiendo, yo también voy a ser capaz de poder enfocar mi currículum, de poder adaptarlo para lograr la entrevista de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener claro cuando describen el cargo? Porque muchas empresas, cuando describen el cargo, me ha pasado mucho que encuentro mucha poesía, muchas cosas bonitas, muchas palabras rimbombantes, muchas, incluso promesas. Igual, este cargo está pensado para después lograr cargos de gerencia o de subgerencia, bla, bla, bla. Ahí ustedes lo que tienen que identificar claro son las responsabilidades, ¿sí? Si usted al leer el cargo no entiende cuál es la responsabilidad, está mal de hecho la descripción de cargo. Entonces,
Y ahí usted preocúpese porque entonces ni siquiera que el proceso de reclutamiento está mal enfocado. La inscripción de cargo tiene que tener muy clara la responsabilidad, ya sea que usted quiera ser un repartidor de pizza, y no de la responsabilidad precisamente entregar la pizza desde la cocinería hasta la puerta del cliente, o el cargo de gerencia o de presidente, de lo que sea, ¿sí? Que tiene que tener muy clara la responsabilidad. Y en función de esa responsabilidad, usted puede identificar las palabras claves que debe incluir en su currículum. Ojo, ¿sí? También tienen que entender cuáles son las competencias y habilidades. Aquí competencias se entiende más como por el área técnica y las habilidades por el área más blanda. Dentro de la bibliografía, dentro de los expertos, se compatibilizan un poco las palabras, de repente se confunden, pero ustedes tengan lo importante lo siguiente, que hay un set de habilidades que son las habilidades técnicas, que por lo general vienen descontadas cuando piden una profesión, ¿sí? O sea, cuando ustedes piden un doctor, se des cuenta que tiene las habilidades técnicas, por mucho que su nota han sido mejor o peor, y la universidad que viene, esas habilidades técnicas por lo general lo desarrollan. Pero sí lo que desarrollan, porque no vienen descontadas en función de la profesión o del trabajo previo, son las habilidades blandas. Entonces usted al momento de identificar un trabajo, identifique cuáles son las habilidades blandas que busca, ¿sí? Habilidades blandas, ¿a qué me refiero? Habilidades comunicativas, habilidades de liderazgo, habilidades de negociación, que son parte de los que nosotros también estamos a ver en este taller, ¿sí? Ok, vamos a entrar en más detalle en eso, pero por lo pronto quiero que se queden claros con eso. Entonces, al momento de buscar trabajo, al momento de crear su currículum vitae, tengan presente los errores no forzados, pero también tengan presente qué es lo que busca la empresa. En la medida en que ustedes sean capaces de entender qué busca la empresa, van a poder también entregar un mejor currículum, ¿sí? Ok, un ejemplo, para ser más claro. Aquí, que la persona original no se llamaba John Johnson, es un nombre que acabo de inventar. De hecho, les vuelvo a insistir, les borré algunos datos importantes para mantener la privacidad. Pero aquí John, supongamos que se llama, aquí John lo que hizo fue precisamente identificar en la parte previa lo que el empleador necesitaba. ¿Qué es lo que el empleador necesitaba? Necesitaba un jefe, ¿sí? Entonces el tipo empezó y redactó su currículum en función de eso, de una jefatura que decía explícitamente que tenía que tener habilidades de liderazgo en equipo y habilidades comunicacionales para presentar los proyectos. Entonces, en función de eso, es lo que incluye dentro de su resumen. Fíjense, aquí habla de habilidades comunicacionales, habla de que fue jefe, de su jefatura, habla de que tiene liderazgo en equipo, etcétera, etcétera, y algo que se desarrolla a lo largo de todo el currículum, ¿sí? Algo ustedes me pueden decir, oye, ¿qué pasa si nunca fui jefe y piden un jefe? Es una muy buena pregunta, ya la vamos a resolver. Oye, ¿qué pasa si piden habilidades comunicativas y yo no las tengo? Bueno, es una excelente pregunta, ya les voy a explicar cómo resolverlo, pero lo importante es que ustedes por ahora identifiquen las palabras clave, identifiquen hacia dónde tienen que apuntar, ¿sí? Ok. Segundo apartado importante que ustedes tienen que tener claro, este segundo gran tips, o sea, la primera clave ya la vimos, ahora vamos a entrar a la segunda clave, tiene que ver con la visualidad, y esto es fundamental. Créanme que es tan importante incluso como el contenido. ¿Por qué? Bueno, antes de eso, con visualidad no me refiero a temas de diseño gráfico, ¿eh? Ojo, esto no es diseñar gráficamente un currículum muy bonito. No. Esto tiene que ver con que la visualidad permita lograr su objetivo, que es precisamente lograr la entrevista de trabajo, ¿sí? Me voy a aclarar a qué se refiere con el tema de la visualidad. No me crean, googleenlo para que vean más información, y de hecho hay varios videos por ahí dando vuelta. El tema de la regla de los 20 segundos. Existe en el mundo de los recursos humanos y en el mundo de el levantamiento de los recursos humanos, de la regla de los 20 segundos. Si ustedes se dan cuenta, al momento de una persona cuando entrega una postulación y revisa el currículum, va a recibir un montón, ¿sí? Supongamos que yo estoy buscando, qué sé yo, un director para el INJU, por ejemplo, ¿sí? Como es un cargo relativamente codiciado, mucha gente va a postular y no va a recibir 2, 3 o 4 currículums, va a recibir 100 currículums, 150 currículums. Y si ustedes creen que eso solo ocurre en altos cargos, créanme que cuando estén cargos de menor capacitación, como por ejemplo, no sé, en repartir pizza, también, y se entregan mucho más. Y es precisamente porque requiere menos especificidad. Entonces, la norma general es que la gente cuando recibe el currículum, recibe muchos currículums y se pierde en un mar. Entonces usted tiene que lograr diferenciarse de ellos. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, teniendo claro que la persona que va a leer su currículum, con suerte, lo máximo le va a regalar 20 segundos. Si usted en 20 segundos no es capaz de captar la atención de ese reclutador, está perdido. Entonces,
cómo lograr que en 20 segundos la persona entienda quién es usted y cuál es el aporte que usted puede hacer a esa empresa, a esa fundación, a esa organización, es lo que vamos a ver. ¿Sí? De nuevo, aquí es el repaso que en teoría debería hacer una persona de 20 segundos. ¿Qué es lo que va a ver? Lo primero que va a ver acá es que, bueno, tengo un ingeniero civil industrial, ¿sí? Y no rebuscó mucho en dónde encontrar, porque lo decía precisamente el subtítulo del currículum, ¿sí? El currículum vitae, como mucha gente piensa, no se llama currículum vitae. El título del currículum es su nombre, ¿sí? Eso es lo importante, es usted. Se subentiende que esto es un currículum vitae. Y el subtítulo muy grande y en negrita está ingeniero civil industrial. O sea, yo no me pierdo. Sé perfectamente que este currículum trata de un ingeniero civil industrial, ¿sí? Y de hecho la línea siguiente me dice especializado en marketing intelligence. O sea, va enfocado a lo que yo estoy postulando, en este caso a lo que se estaba postulando. Supongamos que usted está postulando a educador de párvulos, que es una de las carreras que ya me habían mencionado que estaba aquí. Perfecto, entonces usted ahí pone su nombre gigante, pone educador de párvulos, listo, ¿sí? Si tiene alguna especialización, no sé, por ejemplo, lenguaje, lo pone, ¿sí? Magíster en lenguaje, posgrado en lenguaje, especializado en lenguaje, utilice las palabras que quiera, ahí hay harta libertad y creatividad, pero lo importante es que quede muy claro quién es usted, ¿sí? En 2 segundos. Luego de eso viene lo fundamental, que ya lo vamos a hablar, el tema del resumen, ¿sí? Y créanme que en ese juego, entre el título y el resumen, se juegan los 20 segundos. Lo demás simplemente dar vuelta a página, tal cuanto hay que lo que uno se enfrenta, pero en el fondo eso casi que se lee. Lo que se lee en los primeros 20 segundos es el título y el resumen. Y algo de la formación académica, así que resalta algo más que otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí usted lo ve, que lo primero que resalta la palabra magíster, que lo que resalta la palabra licenciado, ingeniería, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok. Voy a avanzar. Entonces, para esto, lógica de la regla de los 20 segundos, yo aquí les voy a entregar 4 recomendaciones. Estas 4 recomendaciones hablan primero de la tipografía que usted debe utilizar. Tipografía se refiere a la letra, simplemente eso, qué tipo de letra tiene que ocupar, el tipo y el tamaño, eso es fundamental. El tema de los espacios, que los espacios jueguen a su favor, eso es fundamental. Si ustedes se fijan acá, no está todo aglutinado y achoclonado y está todo de una forma dispuesta que a la vista la idea es que sea lo más lineal y lo más fácil de leer, en donde los espacios juegan a su favor, ¿sí? Les voy a explicar al tiro qué significa eso. Y finalmente, bueno, el tema de la estructura, que también lo vamos a ver, que sea fácil de leer, eso es fundamental, y que el enfoque sea que sus fortalezas estén a simple vista. Por ejemplo, en el currículum de John, aquí la fortaleza de él es que es ser ingeniero civil industrial, está a la vista, está clarísimo, ¿sí? Su fortaleza es tener un magíster, está a la vista, es claro, no está escondido dentro de la información ni al final de la página, está lo primero que ustedes presentan, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les comentaba yo, en donde se juegan los 20 segundos, en el título y en el resumen. Puede que parezca injusto, porque en el fondo no está toda la información ahí, pero es precisamente ahí en donde se juega el espacio, no hay otra, lamentablemente esa es la realidad. Aquí lo mismo, aquí me queda muy claro quién es, de hecho la niña guapa, entonces pone su foto, en su perfil pone su resumen, ahí está evidentemente un texto genérico, pero es un resumen acotado, si se fijan no es muy largo, son 2 párrafos, son 2 párrafos relativamente fáciles de leer, y me queda muy claro que es consultora y quién es su nombre completo, ¿sí? En la medida en que esa información visualmente entre en 20 segundos, está perfecto, ¿sí? Y vuelvo a insistir, esto de los grafiquitos de trabajo en equipo, contabilidad y gestión de emociones, no me parecen correctos, pero de todos modos, sin embargo, entrega la información fácil. En ese aspecto sí lo cumple, ¿sí? ¿Cuál es la máxima que ustedes deben tener en sus cabezas? Todo comunica. Todo. E incluso lo que no se dice también comunica. Como persona que ha trabajado en esto y que se ha capacitado en esto, la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué no me dijo lo que no me dijo? ¿Sí? Por ejemplo, hay un salto grande entre los años de estudio y del ejercicio profesional. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Qué está ocultando? A lo mejor usted no está ocultando nada, simplemente se equivocó en poner los años, por ejemplo, y eso pasó porque no fue pulcro, pero genera una duda, y esa duda lo puede dejar fuera, ¿sí? Todo comunica, por ejemplo, oye, utilizó una letra que era demasiado cerrada, una letra que no era fácil de leer, y una letra que no me permitía a mí comunicar bien.
esa letra, aunque ustedes no lo crean, lo identifican ustedes. Y la primera impresión que se van a llevar va a ser de ustedes esa letra que no comunica bien. Es súper injusto, porque no son ustedes, por supuesto, pero créanme que eso pasa, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un currículum en donde veo una letra fácil de leer, una tipografía que es amigable, versus una que no, créanme que el que va a ser seleccionado es el otro. Por mucho que sea injusto, por mucho que ustedes sean el mejor candidato. Entonces, tengan claro eso, que todo lo que van a hacer, en los tipos de tipografía, de los espacios, la estructura y el enfoque, todo eso comunica. Incluso ustedes lo que van a dejar de decir, que también es importante, lo vamos a ver, también comunica, ¿sí? Métanse esa máxima en su cabeza y créanme que van a poder hacer un buen currículum. Ok, listo. Vamos ahora a entrar al contenido propiamente tal, y con todas las recomendaciones que ya le he hecho, cómo esto se va convalidando o cómo esto se va conjugando con el contenido, ¿sí? Me quedan 20 minutos. Se ha pasado rapidísimo el tiempo, pero lo voy a hacer con calma, ¿sí? No, creo yo que esto es importante, así que si me paso unos minutitos, por favor, perdónenme. Ok. El contenido. Hay 3 cosas claves que ustedes tienen que tener. Les vuelvo a insistir. El primer filtro es el primer contenido que ustedes tienen que tener muy claro, que es el resumen. Yo no sé si ustedes acostumbran a poner un resumen en su currículum, pero es fundamental que lo hagan. El resumen es el primer filtro. Si para mí, a los 20 segundos, no me queda claro quién es usted, créame, tiene perdido el trabajo. No tiene la opción. Esa es la norma, entre comillas, la norma general. El segundo filtro, y esto es bien importante, y es muy abstracto, pero se los comento, porque por lo general la gente se complica, pero no es tan difícil, y ahora les voy a entregar un modelo, y con ese modelo ustedes se pueden basar, no es necesario que se pongan creativos con eso, que es en el fondo que sea un currículum navegable, ¿sí? Este concepto abstracto de la navegabilidad del currículum tiene que ver con que sea fácil de entender y fácil de identificar la información, ¿sí? O sea, a ver, si yo quiero saber qué estudió este tipo, me queda muy claro. Si quiero saber dónde trabajó este tipo, me queda muy claro. Si yo quiero saber su teléfono, me queda muy claro. Si quiero saber su correo electrónico, me queda muy claro. O sea, en el fondo, es fácilmente, visualmente y fácilmente identificable los factores claves de cualquier currículum vitae. A eso se refiere la navegabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que usted tiene un buen resumen. Me quedó muy concreto, muy claro y atractivo para lo que yo necesito, el trabajo que ando buscando. Perfecto. Pero necesito encontrar el dato para poder contactarlo, el número de teléfono. Y si realmente voy a perder mucho tiempo y no lo identifico, ya me di 2 vueltas y todavía no sigo sin encontrar el teléfono, créanme que van a seguir al siguiente currículo. Eso pasa, de hecho, lo he hecho yo, ¿sí? Entonces, y lo tercero, el tercer tipo de contenido que vamos a ver ahora, el tema que sea autoexplicativo. Y ahora les voy a explicar también con ejemplo en qué consiste esto de ser autoexplicativo, que es en el fondo detallar muy bien, brevemente, pero muy bien, cada una de los apartados que tiene el currículum, ya sea los apartados de su trabajo, de su experiencia, de su certificado, que a la gente natural, o sea, no a la gente especializada en el rubro, le quede relativamente claro, ¿sí? Ok. Yo sé que esto ha sido muy vagar en las nubes, así que nos vamos a ir al concreto. Ok, entonces, el resumen. Y concretamente, ¿qué tiene que tener? El resumen tiene que tener 3 cosas. Tiene que incluir su profesión o su ocupación. Si ustedes no tienen su profesión, su ocupación, ¿sí? Oye, es que en mi primer trabajo no me he ocupado en nada. Bueno, invente una, ¿sí? Invente en la medida en que esté enfocada en el trabajo que usted anda buscando, ¿sí? Por ejemplo, usted está estudiando como alumno de enseñanza media, no sé, está terminando su enseñanza media, tiene 18 años, está recién empezando a trabajar y no ha hecho nada en sus vidas. Entonces, su ocupación sería estudiante, ¿sí? Pero estudiante es poco atractivo al momento de contratar un trabajador. Entonces, usted simplemente ponga lo que anda buscando, ¿sí? Si, por ejemplo, quiere ser repartidor de pizza, ponga ahí, repartidor de pizza. Oye, no ha realizado nunca repartidor de pizza, no hay problema. Eso se explica, se desarrolla bien en ese resumen cómo se hace, pero en el fondo tener claro a lo que usted está postulando, repartidor de pizza. Si ya tiene su profesión, por favor, póngala, ¿sí? Me ha pasado en donde yo he visto un currículum donde tengo que encontrar en el último detalle qué es lo que estudió este tipo, ¿sí? Y en el fondo es la información más clara de todo su expertise técnica, o en el fondo el supuesto está en que en ese título usted está entregando toda su expertise técnica. Entonces es fundamental que usted lo ingrese en ese apartado del currículum que se llama resumen, que es una pequeña frase al inicio de cada currículum. Ok, ¿cuál es el segundo contenido? Que tener su experiencia laboral concreta, con cargo y responsabilidades, lo más concreta posible, lo más enfocada posible, de nuevo, a lo que ya habíamos visto, y adecuando o ingresando en los conceptos clave, que los definan ustedes,
pero que también estén en acordes con lo que busca el empleado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El resumen de John dice así: soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Diego Portales. O sea, la primera información, la primera frase es la profesión, la ocupación. Después dice, con estudio de posgrado en Business Intelligence de la Universidad de Chile. Perfecto, o sea, me queda clarísimo cuál es su enfoque. Este tipo estudia ingeniería civil y está enfocado en la inteligencia de negocio. Listo. Enfocado en el manejo avanzado de aplicaciones para análisis de datos. O sea, incluso se da el lujo de entregar una tercera derivada de especificidad en su currículum. Y solo eso es la primera frase. Si se fijan, esto tiene 3 frases. La primera habla de qué es lo que es, de qué es lo que estudió. ¿Sí? La segunda frase habla de lo que hace actualmente. Dice, trabajo actualmente como jefe de estudio de mercado en Ciudad Regional de ProChile y como profesor en tiempo parcial en el DuoQ del curso de Estadística Diferencial para diferentes carreras. Listo. Alguien podría decir, oye, pero ¿de qué me sirve saber que el tipo es profe del DuoC? Bueno, me sirve porque en el fondo, si yo estoy buscando a alguien que necesita habilidades comunicacionales, que en el fondo se pone explícitamente, también me va a servir saber que el tipo es profesor. Porque en teoría diría que los profesores tienen mayores habilidades comunicacionales que el resto, ¿sí? No tiene que ver porque él la esté postulando a un cargo de profesor. No es. Este currículum está pensado para un cargo de una jefatura. Pero, en función de eso, coloca esta experiencia en el resumen, pensando en esa lógica. ¿Se entiende? Y luego, en la tercera, habla de su experiencia pasada. ¿Sí? Y en su experiencia pasada identifica los conceptos clave que el empleador requiere y los pone en su currículum. En mis trabajos anteriores también he tenido puestos de jefatura que me han permitido liderar equipos de trabajo y desarrollar habilidades comunicacionales. De nuevo, ¿por qué? Porque en el fondo era lo que buscaba el empleado. Liderar equipos de trabajo y desarrollar habilidades comunicacionales. La pregunta que había quedado en el tintero adelante. ¿Qué pasa si el empleador está buscando habilidades comunicacionales y usted no las tiene? ¿Sí? O es difícil que usted las pueda certificar o las pueda demostrar. Bueno, ahí lo clave es que usted, de los trabajos que ha realizado, le dé ese enfoque. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que se hizo el reforzamiento de colocar como profesor a tiempo parcial de DuoC y Estadística Diferencial para diferentes carreras, bueno, era precisamente con ese énfasis. Se dijo eso no porque quería decir que era profe, se dijo eso porque quería decir que tenía habilidades comunicacionales y enfatizarlo. Si usted no tiene habilidades comunicacionales y está apostando a algo así, diga, oye, me estoy perfeccionando en habilidades comunicacionales. Es lo típico, ¿sí? Pero es una buena herramienta para no dejar eso vacío. Si usted le están pidiendo trabajar, por ejemplo, en un software muy específico que usted no conoce, pero que a menos cacha y que para allá va, entonces diga, oye, estoy especializándome en macros de Excel, por ejemplo. Que muestre el interés, que por lo menos muestre el interés en el área a la cual usted está postulando. ¿Se entiende? Si no los tiene, muestre el interés o muestre algo relacionado que anteriormente ha hecho. ¿Sí? ¿Cómo puede ser el mostrar el interés? Que se está perfeccionando, que lo está estudiando, que está trabajando, que se está como autodidacta o ya sea de manera formal, pero en el fondo que no estén ausentes esas palabras claves. ¿Sí? Ahí es muy importante que sean creativos y inteligentes al momento de plantear la información. Ok. Esto es el corazón de esta clase. Les voy a entregar ahora 7 claves para entregar una buena estructura. ¿Cuáles son las 7 cosas que tiene que tener este currículum vitae? ¿Sí? Ya les expliqué lo del resumen, que es fundamental que lo tengan, pero después del resumen, ¿qué viene? Vienen estas 7 cosas. Bueno, en realidad el resumen está metido dentro, pero son las 7 cosas y un número que usted tiene que tener siempre en su cabeza. A ver, tengo que hacer mi currículum, tengo que cumplir con 7 cosas. La primera, la obvia, y ya la vimos, título y subtítulo. El título no es currículum vitae. No es así. No, eso está mal. El título es su nombre, en grande y en negrita, destacado. Juanito Pérez, listo. Si usted tiene muchos nombres y muchos apellidos, no los ponga todos, ponga simplemente los que usa, ¿sí? Si utiliza su segundo nombre, no sé, por ejemplo, se llama María Constanza y siempre se utilizó Constanza, utilice Constanza, no hay problema, ¿sí? No se complique por ese tipo de nimiedades, sino que ponga el nombre con el cual sea identificable para usted, para que sea usted identificable. Listo, su nombre en grande y negrita. Segundo que tiene que tener el título, su carrera o puesto, o el cargo al cual postula, ¿sí? De nuevo, le puedo decir, si usted nunca se ha desarrollado como repartidor de pizza, ponga ahí, oye, Juanito Pérez, repartidor de pizza. Y explica ahí en el fondo, oye, yo quiero trabajar como repartidor de pizza, bla, bla, bla. Pero no es necesario que efectivamente lo esté haciendo. Lo importante es que lo sepa explicar, que no mienta, ¿sí? No es que diga repartidor de pizza y después ponga medio, oye, tú tengo experiencia 5 años repartiendo en Pizza Hut. No, mentira, ¿sí?
Lo importante es que lo sepa explicar y lo sepa defender, porque esa va a ser la parte importante dentro de la entrevista de trabajo, que es lo que va a ser la próxima sesión de lo que vamos a ver, ¿sí? Y lo tercero, y esto es fundamental, ¿eh? De hecho, hay mucha gente que entrega su título, entrega el currículum con un buen título, con su nombre, que clarito, pero no pone los datos de contacto. ¿Dónde van los datos de contacto al inicio? Por favor, grábense esto muy bien. Los datos de contacto van al inicio. La gente que está agradada con su currículum, lo que primero que necesita, incluso más allá del nombre, un tema de formalidad, el nombre va en grande y gigante, pero es su dato de contacto actualizado como ya lo vimos, por favor, celular y correo electrónico. No pongan la dirección a no ser que sea un dato que sume, ¿sí?, en sus datos de contacto. Por ejemplo, ¿en qué medida el dato de la dirección va a sumar? Porque está cerca del lugar de trabajo, porque es un lugar que tiene mucha prestigio, no sé. Ahí usted tiene que analizarlo, pero a la medida en que no sume, no lo ponga. Recuerde, el exceso de información resta. Datos de contacto. ¿Cuáles son los datos de contacto mínimos? Un celular y un correo electrónico. Y aquí, por favor, permítanme tirarle la oreja a muchos de ustedes. Necesitamos correos electrónicos formales, ¿sí? Gatita69 no sirve, por favor, ¿sí? Me ha pasado visto, ¿sí? No sé si han escuchado ese audio que están dando vuelta por YouTube, en donde la gente se presenta en el juzgado y estaba como el correo de donweas@hotmail.com. Ya, bueno, en Currículum Vitae yo he visto ese tipo de correo electrónico y por favor, no. Si no tienen un correo formal, háganlo. No importa que no tenga un dominio de alguna empresa o de una universidad, no importa, pero sea un correo formal, ¿sí? ¿Y cuál es un correo formal? Es una variante de su nombre, ¿sí? Si su nombre es como el mío, Esteban Donoso, bueno, véalo, Esteban Donoso. Si Esteban Donoso @hotmail no está, bueno, busque algo parecido. Donoso B, algo así, una variante. Donoso Esteban. Ustedes pónganse creativos en eso, pero tiene que ser un correo formal, ¿sí? Y vuelvo a insistir en eso porque me ha pasado mucho que he visto correos que en donde dan risa, ¿sí? Créanme que eso no les favorece, ¿sí? Ok, entonces, en el título están todos estos contenidos. Luego del título viene, lo que ya vimos, el resumen, ¿sí? Le entregué ya los contenidos que dan en el resumen, así que no los voy a volver a repasar. Lo importante del resumen es simplemente decirles que sea breve, ¿sí? De hecho, si ustedes me preguntan que está acá y nosotros estamos viéndolo, es muy largo. Para mi gusto, es muy largo, ¿sí? Si bien yo asesoré a John en la creación de su currículum, es la persona a la final la que toma las decisiones, ¿sí? Este currículum no es perfecto, tiene alguna diferencia, alguna deficiencia, que ya las vamos a ir comentando para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Por qué es muy largo? Porque en el fondo, ahora, está bien estructurado en 3 párrafos, porque cuando yo veo algo así, estoy a punto de que me dé lata leerlo, ¿sí? Entonces, en ese a punto de lata de leerlo, hacerlo un poquito más corto, ¿sí? Buscar palabras más concisas, más sencillas, no buscar palabras rebuscadas. El siguiente, oye, voy a quedar bien buscando palabras rebuscadas, ¿sí? Voy a buscar sinónimos en el diccionario. No. Lo más sencillo y lo más directo posible, eso es fundamental. Párrafos cortos, eso es muy importante, no párrafos gigantes. Puede que tenga esta misma información, pero si usted me pone un párrafo gigante sin puntos, sin coma, créame que está perdido, ¿sí? Clave ahí la redacción. Ok. Después viene la experiencia o los estudios. ¿Cuál entre esas dos? Primero, el contenido más fuerte que tenga usted. Si su contenido más fuerte es su experiencia, ponga primero su experiencia. Si su contenido más fuerte son sus estudios, ponga primero sus estudios. ¿Cómo discernir cuando mi contenido más fuerte? Es como, por ejemplo, si usted es un recién egresado, obviamente su contenido más fuerte son sus estudios. Pero si usted es una persona que lleva más de 5 años trabajando en el mismo rubro, o tiene más de 5 años de experiencia, ahí la experiencia viene a ser lo más importante, ¿sí? Si usted tiene estudios de posgrado, yo le recomiendo poner los estudios primero, ¿sí? Porque los estudios de posgrado lo van a diferenciar del resto. Entonces, entre experiencia y estudio, el punto número 3 va a depender de cuál es el contenido más fuerte, ¿sí? Y por lo tanto, el cuarto contenido también va a ser experiencia o estudio, pero el segundo contenido más fuerte. O sea, si el tercero fue experiencia, el cuarto tiene que ser estudio. Si el tercero fue estudio, el cuarto tiene que ser la experiencia. Entre esos dos, de nuevo, ¿cuál usted pone primero? El que sea más fuerte o el que tenga mayor relevancia al momento de presentarse a ese trabajo, ¿sí? Me ha pasado, yo, en mi mismo currículum, a veces pongo mi estudio primero y a veces pongo mi experiencia primero. ¿Por qué? Porque depende de lo que andan buscando, ¿sí? Ok, aquí hay una forma de presentar la experiencia y la formación académica. Esto es lo que sigue del currículum de John. Si se fijan, el orden es siempre inverso, es de lo más reciente a lo más antiguo.
no pongan lo más antiguo primero. Y de hecho mucha gente, por ejemplo, cuando pone la formación académica me pone hasta el pre-kinder. No, no es necesario. ¿Sí? A no ser que sume, no lo ponga. De hecho, yo por lo general recomiendo no ingresar el colegio. Aquí se puso el colegio porque un colegio de fama, de renombre, un colegio que incluso puede lograr un posicionamiento con respecto a otras personas, ¿sí? Ah, el tipo viene de San Ignacio del Bosque, gente que tiene conexión, etcétera, etcétera. Lamentablemente para muchos el colegio es fundamental. Pero en la medida en que usted venga de un colegio X, o que sea un colegio que no tiene un plus al momento de presentarlo, omítalo, ¿sí? No es necesario. O sea, una persona que ya tiene un estudios profesionales o estudios superiores, se subentiende que ya pasó el colegio y la básica y todo eso, ¿sí? Me preguntan, por ejemplo, oiga, profe, ¿qué pasa si hice mi educación básica y la media en muchos colegios, ¿sí? En diversidad de colegios? Bueno, ponga el más importante, ¿sí? De todos sus colegios, ¿cuál fue el más bacán? ¿O cuál fue el que usted cree que más le suma? Perfecto, pone ese, y pone en esos años. Obviamente va a generar la duda. Yo te voy a preguntar, oye, ¿qué hiciste en la media solo en 2 años? ¿No? Y ahí usted explica todo el detalle, bla, bla, bla. Pero en el fondo queda solo ese registro. Ahora, como recomendación general, no poner los colegios a no ser, en la medida en que usted tenga educación superior, ¿sí? Y en la educación superior, de nuevo, ponerlo de atrás hacia adelante. Si se fijan aquí, está primero el magíster, y luego la ingeniería, y luego la educación básica, no al revés. El magíster, si se fijan ahí, tiene una C entre comillas. Eso significa que es concursante, eso significa que todavía no lo termina. Eso no lo sabe todo el mundo. Pero no es lo mismo poner estudiante de magíster que poner cursando el magíster que poner magíster, ¿sí? Es una forma de hacer un poco de trampa, pero sirve y vale, y de hecho es la forma oficial de hacerlo, así que no hay ningún problema. Lo que pasó con este tipo, con John, es que no terminó el proceso de estudio, pero no hizo su tesis, de hecho está en eso en teoría, y que pasó hace más de 2 años, en 2018, y todavía está en eso, pero por eso no terminó su título. Eso es información que se entrega al momento de la entrevista de trabajo, no en el currículum. Si en el currículum ponga simplemente eso, Magister C en Business Intelligence o lo que sea. Importante en el momento de la formación académica, además de poner el título, de poner la universidad o la facultad o la información relevante. En este currículum no está, pero por ejemplo, si usted tuvo un premio, una distinción o algo importante, colóquelo ahí y destáquelo, como se destaca en el espacio de la experiencia laboral. Fíjense que abajo cada una de las experiencias laborales viene con un pequeño texto. Si usted tiene algo importante que destacar en su experiencia universitaria o en el colegio o en algo así, póngalo en esa parte, ¿sí? Oye, típico que fui seleccionado el mejor alumno del curso, o no sé, cualquier cosa. Usted póngalo ahí que sea una información relevante, en la medida en que sume, por supuesto, ¿sí? Esto no lo tiene porque simplemente no lo tenía. Después viene el tema de la experiencia laboral. Si se fijan, de nuevo se puso la formación académica primero porque estaba el tema del magíster y de la ingeniería, que era lo más potente. Y él tiene solamente 5 años de experiencia, solamente, digo, una buena cantidad, pero en el fondo no es su mayor fuerte son sus estudios. Entonces viene como segundo la experiencia laboral. Fíjense cómo se ordena esto. De nuevo, es de orden de atrás hacia adelante, o sea, lo más nuevo reciente y lo más viejo al final. Y de lo más nuevo se pone el lugar del trabajo, la identificación lo más sensata posible del lugar, aquí se puso por Chile, de la región metropolitana, y que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, de nuevo pensando en una persona que no entiende muy bien el nicho en el que usted se está desarrollando, y luego en negrita y destacado ponga su puesto de trabajo, su responsabilidad o lo que usted desarrolló. Aquí, por ejemplo, era jefe de estudio de mercado. Y luego de eso, un pequeño detalle en donde usted enfatice sus logros, ¿sí? Ese texto es para enfatizar sus logros. Y la medida en que sea lo más cuantitativo posible, está muy bien. Que yo le criticaría, de hecho se lo comenté en su momento a John, es que en esta parte hay poco número, sobre todo para una persona que es ingeniero, ¿sí? O sea, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, oye, logramos superar las ventas en un 50%, logramos traspasar la meta del año pasado en tantas lucas, por ejemplo. O sea, algo que sea muy cuantitativo, que no se vea como bla bla o como bluff, ¿sí? Sino que sea algo muy concreto. Esa es la recomendación general. Luego lo siguiente, como lo ven acá, lo mismo. Aquí está el nombre de la empresa, que lo borré para evitar identificación con la persona en específico, el nombre del cargo y una especificación de qué es lo que hizo en ese momento, ¿sí? Y después de eso lo siguiente. Y así se fue. Eso es su experiencia laboral. Ok. 5. Quinta recomendación. Los otros. O sea, después de anotar su título, su resumen, su experiencia, su estudio, otros. Y ese otros no se tiene que titular otros, se va a titular en función de lo que usted esté informando.
pero son otros relevantes, ¿sí? Si no tiene otros relevantes, no se preocupe, viene su información personal o adicional y se acabó, ¿sí? ¿Qué tiene que incluir en esto otro? Súper importante, si es que tiene algún idioma extra, además de su lengua materna, ponerlo. Y si tiene un idioma, por ejemplo, el inglés u otro certificado, con mayor razón, ¿sí? Aquí si se fijan, yo puso acá, ¿sí? Nivel de inglés, puntaje 895 en prueba TOEIC 2015, o sea, con datos en concreto, y eso lo puse en información adicional, ¿sí? Alguien lo podría haber puesto como parte de sus estudios, ¿sí? Si que fuera estado certificado, pero aquí el único certificado que tiene es que dio la prueba y le fue bien, ¿sí? Como no era parte de su estudio formal, no lo puso ahí, pero si su idioma es parte de su estudio formal, les póngalo, ¿sí? Curso y capacitaciones también tiene que ver en este apartado, cursos y capacitaciones que tienen que ver con temas externos a su carrera particular o extracurriculares a su carrera en particular. Luego viene el tema de las becas, los premios y temas relacionados. Es muy importante aquí que en el tema de los otros usted hable bien de usted. Puede parecer súper egocéntrico, pero eso es. En el fondo este es el espacio para que usted diga, mira, en esto he sido exitoso. Desde el reconocimiento de mejor compañero en el colegio hasta el reconocimiento en deportes y las becas que usted se ganó por sea lo que sea, ¿sí? Trate de hablar bien de usted. Este es el espacio para hablar bien de usted. Luego viene el tema del conocimiento y habilidades no certificadas, que ahí hay que tener mucho cuidado. Pasa mucho, por ejemplo, en términos técnicos, en donde la gente pide Excel, ¿sí? Y cuando se pide Excel es muy ambiguo, y tampoco hay un parámetro muy concreto para eso. Entonces mucha gente pone Excel avanzado, y le hacen preguntas básicas y está perdido en el Excel avanzado. Entonces, si usted no sabe Excel avanzado y simplemente sabe Excel a nivel usuario, tampoco lo ponga así como Excel a nivel usuario, porque queda como muy rasca. Simplemente ponga Excel, conocimiento Excel. Sabe manejar en Excel, sabe manejar PowerPoint, sabe manejar cierto programa. ¿A qué nivel? Bueno, se lo preguntarán en la entrevista de trabajo y hoy tendrá que saber salvar lo mejor posible esa situación. Pero no ponga una especificidad que no tiene. Ojo con eso porque es fácilmente pillable. Ok, continúo. Bueno, como les comenté recién, entonces ahí está el tema de la experiencia docente. Fíjense que aquí Jonathan optó por poner sus trabajos voluntarios, que también es cierto, también una buena opción, y también optó por su experiencia docente. De nuevo, no porque estuviera postulando un cargo de profesor, sino que hablar de experiencia docente, de hecho, si se fijan en la descripción de cada uno, está enfocado en eso, es hablar de las habilidades y de los reconocimientos que obtuvo en ese proceso que le sirven para esta carrera enfocada a lo que él averiguó de esa carrera, perdón, de ese cargo que estaba postulando. Entonces, pongan aquí todas las cosas que hablen bien de ustedes, como punto número 5, y la mejor manera estructurada y del mismo parámetro anterior. Fíjense de nuevo, de atrás para adelante, con los años en el mismo formato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, sigamos. Sexto, son las 8:01, me estoy pasando del tiempo, así que voy a tratar de hacer un poquito más rápido. No lo voy a cortar porque la siguiente sesión es igual de importante, así que denme por favor 10 minutitos. Las personas que se tengan que retirar, por favor, adelante, no hay problema. De todos modos va a quedar grabada la clase. Sí, me voy a pasar 10 minutos, creo, para poder terminar todo, quizá un poquito más. Ok, entonces, ¿cuál es el sexto apartado que usted tiene que tener? Los datos generales, ¿sí? Por ejemplo, la fecha de nacimiento. No pongan la edad, ¿sí? Sean inteligentes. Sobre todo si son viejos como yo, poner la edad es una desventaja. Entonces pongan el nacimiento, fecha de nacimiento. Si quieren saber la edad, que la averigüen y que hagan el cálculo, ¿sí? Pongan su fecha de nacimiento. Pongan su root, aunque no siempre, ¿sí? Si usted tiene, no sé, algunas causas por ahí que puede meter su root y pueda complicarse, no lo ponga, ¿sí? Lo entrega después en información adicional o cuando esté en la entrevista de trabajo, etc. Ahora, si no hay ningún problema, si usted googlea su root y no hay mayor complicación, póngalo, ¿sí? Porque en el fondo, por ejemplo, uno ¿qué es lo que hace como empleador? Es que con el root, por ejemplo, pide un certificado de antecedentes, ve el tema de IBICOM, que es ilegal, ojo, pero igual se hace. Si usted no tiene ningún problema con eso, póngalo, es un dato que les va a servir. La residencia solo si suma, eso es fundamental. O sea, si usted vive en una comuna como yo, que vive en Loprado, que no suma, no, la gente con Loprado la tiene estigmatizada como una comuna vulnerable, entonces no lo ponga. Ahora, si usted vive en un lugar en donde es útil, tanto por la cercanía al lugar de trabajo o porque tiene buen prestigio, póngalo, ¿sí? Otro tema ahí, el tema de la movilización propia, de nuevo, solo si es relevante. Algunos trabajos requieren la movilización o que son muy alejados, entonces la medida en que la gente muestre que, oye, que tiene auto este tipo y tiene clase B, perfecto, entonces se puede mover rápidamente y puede llegar lejos, ¿sí? Pasa, por ejemplo, me pasó mucho en la ciudad empresarial, que es difícil de acceder acá en Santiago, y desde ahí uno de los factores críticos era el tema de cómo llegar a la movilidad. Entonces, si es necesario, si es pertinente, póngalo.
Luego, repetir, si es necesario, el teléfono y los correos electrónicos, incluso aunque usted lo ponga en el título, a veces la gente se pierde, entonces al final, si que le da el espacio, repítanlo, y si tienen otros teléfonos más, agréguenlos. Correo electrónico no solo pongan uno, pero que esté muy claro y que esté bien anotado, con eso es suficiente. Y finalmente otros relevantes, por ejemplo, el tema de la ley de inclusión. Si usted tiene algún tema de discapacidad o una capacidad especial o algo así, hay una ley que lo protege a usted, que de hecho lo beneficia. Cada una de las empresas en función de su tamaño tiene que tener el 1% de su capacidad total de fuerza de trabajo con un empleado en ese tipo de personas. Entonces, maravilloso, aproveche eso y inclúyalo. Sí, oye, tengo el certificado, bla, 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 listo. O no sé, por ejemplo, cuando está postulando a una práctica, a muchas empresas les importa que usted tenga el seguro escolar al día. ¿Por qué? Porque en el fondo a ellos les salva el problema de que usted tiene un accidente laboral, etcétera, etcétera. Entonces póngalo ahí, oye, estoy postulando, este es mi trabajo y ya terminé, pero sigo teniendo el seguro escolar para esta práctica, por ejemplo. Entonces, la medida en que sea un dato relevante, usted colóquelo en ese momento. Listo, bueno, aquí el ejemplo que le acabo de comentar, la nacionalidad, estado civil, RUT, sí, la nacionalidad a veces no es tan necesaria, pero si usted cree que les va a sumar, póngalo. Finalmente, el tema de los anexos, ojo, y esto es muy importante, no incluyen las referencias en su currículum. La referencia me refiero a los datos de contacto de la gente que va a certificar lo que ustedes han dicho, o sea, el ex jefe, el ex colaborador, bla, 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 bla. Bueno, todo eso usted no lo agrega en el currículum vitae, eso se entrega, usted tenga su papelito, con sus datos bien organizados, pero se entrega al momento de la entrevista, si es que lo piden. No siempre, y no incluyen en el currículum vitae. Esto está enfocado para ciertos trabajos especiales. Por ejemplo, ¿quién debería agregar un anexo? Para la gente creativa, le hace diseñadores gráficos, publicistas y todo eso, donde tienen un portafolio, un book de su trabajo, ¿sí? No lo agreguen al currículum propiamente tal, sino que pónganlo como un anexo, e idealmente como un archivo aparte, ¿sí? Si lo quieren incluir en el mismo archivo, ok, pero que quede muy claro que es un anexo al currículum, no que cuando yo lo vea, piense que es un currículum de 20 páginas, ¿sí? La misma situación con académicos, que tienen muchas publicaciones. Y como yo les comenté, yo estudié filosofía, pasa mucho que uno ve un currículum de profesores de filosofía, son interminables porque ponen cada uno de los papers que hicieron en sus vidas. Eso no es necesario hacerlo dentro del currículum vitae, sobre todo enfocado en el ámbito laboral. Pónganlo en la parte de los anexos o de los apartados adicionales, ¿sí? Lo mismo con el tema de las certificaciones, sobre todo para gente que está relacionada con el mundo informático, donde cada vez hay nuevas certificaciones, tienen que estar actualizados con ellas, qué sé yo, Google Ads, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que sea una información relevante y que no sea parte propiamente del currículum ni que sea información extensa, pónganlo como un anexo, ¿sí? Y de hecho incluso pueden hacer referencia en los anexos, ¿sí? Oye, el anexo está en mi certificación de este conocimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos son los 7 contenidos que vimos entonces hoy día. Vimos que tienen que estar centrados en el objetivo, conseguir la entrevista de trabajo. Segundo, con una visualidad sobresaliente, eso es muy importante, créanme que es tan importante como el tema del contenido. Y finalmente, con un contenido relevante y estructurado. Quédense, por favor, con que tiene que ser un contenido relevante, o sea, la información extra no ayuda, resta, y estructurado, que es fundamental, ¿sí? Si no tiene un orden en el cual sea fácil de leer, la cosa no va a funcionar, ¿sí? Objetivo, visualidad y contenido fue lo que vimos hoy. Les quería hablar del tema del networking, que no está dentro del programa del taller, pero sin embargo creo que hay un tema importante, se los voy a dejar así simplemente enunciado. El networking se refiere simplemente a la red de contacto, es una forma linda o una forma fancy de decir la red de contacto, y créanme que es fundamental. De hecho, sobre todo hoy en día, para encontrar un buen trabajo, más que encontrarlo a través de las redes tradicionales, no sé, LinkedIn, JobChat, trabajando.com, Insido, lo que sea, todas esas plataformas digitales, las redes de contacto son los que mejor dan un buen trabajo, ¿sí? Y ahí la clave es tenerla pulida y segmentada. ¿A qué me refiero con segmentada? Me refiero a que ustedes lo tengan agrupado en función de la cercanía que tienen con ese contacto, ¿sí? Por ejemplo, una idea, oye, estos son los contactos a los cuales yo los puedo llamar directamente sin ningún problema. Son mis amigos, son gente que yo conozco, gente cercana, un profesor que lo cual yo lo ayudé, perfecto. Es un grupo de personas. Otro grupo es las personas que, por ejemplo, les puedo mandar un mensaje sin ningún problema. Otro grupo a las cuales puedo mandar un correo directo sin ningún problema. Y finalmente el grupo donde yo le tengo que mandar un correo o un mensaje masivo, ¿sí? La medida que ustedes tengan una estructura muy clara, también les va a servir a ustedes al momento de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque van a acudir primero los primeros, después los segundos, después los terceros y así. Ese es un trabajo de la gente que anda buscando trabajo, fundamental, pulir su red de contacto, ¿sí? Otra clave es potenciar las redes. ¿Y cómo se potencia la red? Ayudando a los demás. Créanme que la mejor forma de
lograr mejores contactos es ofreciendo su ayuda, ¿sí? Si usted, en el ámbito que sea, si usted es profesional de la educación, si usted está haciendo tejido a crochet, lo que sea, vea de qué manera puede ayudar a los demás, y en ese ayudar a los demás va a potenciar sus redes. Esa es la clave. Y finalmente el tema de exprimir LinkedIn. LinkedIn es una forma digital, una plataforma digital para poder posicionarse, y es el mundo del futuro, el mundo del hoy ya. El tema de entregar los currículum vitae por PDF o por papel no es lo que se va a utilizar el día de mañana. Hoy se utiliza, pero cada vez menos. Y en el fondo las recomendaciones que yo les acabo de dar, traten de aplicarlas también para LinkedIn. Y lo mismo, tengan su perfil, traten de pulirlo, y si tienen alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo y yo feliz de ayudarlo. ¿Sí? Eso, muchachos, me acaba de pasar un poco, les pido perdón por eso. Quedo abierto a sus comentarios, quedo abierto a sus dudas, a sus preguntas. Para los que necesitan retirarse no hay ningún problema, adelante. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, por favor hágalo ahora, o si no, lo puede hacer también por el chat, ¿sí? O por el chat, me refiero al chat de WhatsApp, o el correo electrónico, ¿sí? Eso, quedo abierto ahora. Le vuelvo a insistir, si alguien se quiere retirar, adelante, y los que quieran preguntar, por favor, abran su micrófono y lo escucho. Mira, me dice aquí que no pueden abrir el micrófono. Ya, ahí los desmuteé a todos. ¿No? ¿Aló, Sí. profe? Sí, hola. Sí, ¿con quién hablo? Gustavo. Hola, profe, yo soy Valentina. Profe, Valentina, te ¿puedo escucho. hacer una recomendación? Sí, claro, por Lo favor, que adelante. pasa es que, bueno, yo estudié tecnólogo en administración de personal y una de las recomendaciones claves del currículum es que tiene que ser redactado en tercera persona, nunca en primera persona, porque si no la persona de reclutamiento, al momento de leerlo, como que estuviera leyendo la vida personal de la otra persona como si fuese la de uno mismo. Entonces la recomendación es siempre que esté en tercera persona. Bueno, gracias Valentina por tu aporte. La verdad es que no estoy tan de acuerdo, para serte muy honesto. Estoy de acuerdo contigo en que es beneficioso hacerlo en tercera persona, pero tampoco es que reste tanto el hacerlo en primera persona. Depende de la comodidad de la gente, de cómo se desenvuelva mejor, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que en términos generales hacerlo en tercera persona es una buena recomendación, y en primera persona no es problemático, a no ser que la persona se sienta mucho más cómoda haciéndolo así. ¿Sí? Muchas gracias Valentina. Maximiliano. ¿No? Ok, siguiente. Profesor, hola, buenas tardes. Josefa, ¿cierto? Sí, Josefa. Llegué tarde, entonces me perdí un poco la primera parte que hablaba sobre la visualización, pero igual le quería preguntar, o sea, ¿es recomendable entregar un currículum, por ejemplo, los diseños que uno encuentra en ciertas plataformas, como en Canva, por ejemplo, alguno un poco más creativo, o agregar la fotografía? Ya, mira, la recomendación general es no agregar la fotografía y no utilizar diseños demasiado complejos. Suma en la medida en que sea un diseño sobrio, ¿sí? De hecho, incluso podría darme la lata de encontrar algunas plantillas en donde ustedes pueden utilizar, que como tú bien dices, hay un montón disponible, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el criterio general? Es que sea sencillo, a no ser que tú seas un diseñador gráfico y quieras mostrarte en ese aspecto, que sea sencillo y que sea muy fácil de leer. En la medida en que sea fácil de leer, adelante con los diseños, pero tampoco es un factor clave. Ahí el factor clave es que sea visualmente atractivo y que pase la regla de los 20 segundos. ¿Sí? De todos modos, tranquila, Josefa, si te perdiste la primera parte de la clase, porque esto va a estar quedando grabado en video, ya voy a subir la clase pasada y apenas el Hub me mande el link de esta clase, lo voy a subir también a la plataforma para que la tengan, ¿sí? Para los que se perdieron la primera parte o quieran repasar alguno de los otros contenidos. Muchas gracias por tu pregunta. Héctor. Profe, ¿es necesario tener que tenga foto el currículum? No, no es necesario que tenga foto el currículum, a no ser que sea un currículum específico para áreas donde la imagen es importante, le sea actores, no sé, promotores o gente que esté relacionada con el mundo audiovisual, ¿sí? Si no es así, no es necesario poner la fotografía en el currículum, y si tú eres feo como yo, perdona, no veo tu si tú eres feo como yo, tampoco lo pongas, ¿sí? A no ser que sea muy bonito y que tu facha sea un plus, yo te recomiendo no poner la fotografía, ¿sí? No es necesario. Perfecto, de hecho, gracias. es ilegal, ojo, exigir la fotografía es ilegal. Ok, Pero gracias, se hace, profe. es una práctica.
Profesor, Sí, Gustavo. no, por aquí Maximiliano. Ah, Maximiliano, perdona. Profesor, una consulta. Yo Todas las que quieras. soy ingeniero, pero Ujú. antes de estudiar esta carrera estaba estudiando otra. ¿Ya? Trabajaba y estudiaba por ejemplo, en cosas que no imponía, pero Ok. en sí va a tener un desfase en mi currículum ¿Ya? porque estudió carrera. Entonces, en ese caso, que fuera a postular algún trabajo que usted cree, ¿cómo se podría visualizar mejor o tendría que defenderme bien en el sentido de la entrevista de trabajo personal en ese sentido, si es que me llegaran a hacer esa acotación? Sí, de hecho es uno de los temas que vamos a ver en la próxima sesión que tiene que ver con el tema de la entrevista laboral. Pero antes de eso, yo lo que te recomiendo es si tu segunda carrera suma o no a el trabajo que tú estás postulando. Por ejemplo, yo estudié filosofía primero y luego estudié ingeniería comercial, pero no pongo siempre las dos en mi currículum, porque de nuevo lo voy enfocando al trabajo al cual estoy pidiendo, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, postulando un tema académico, siempre las pongo porque suman, ¿sí? O sea, mostrar que tengo un desarrollo académico suma. En este caso yo te preguntaría, bueno, tu carrera anterior, primero, ¿la terminaste? Y si no la terminaste, ¿en qué medida sumaría al nuevo trabajo? Si no suma al nuevo trabajo, no lo pongas simplemente. Y si alguien te pregunta, oye, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Estudiaste o trabajaste? ¿O por qué no está en tu currículum? Ahí tú lo explicas tal cual como me lo estás explicando ahora. Oye, ¿sabes qué? Tuve una carrera anterior, no me gustó, o si la terminé, etcétera, etcétera. Ustedes explican su historia, ¿sí? O sea, ponerlo en el currículum, este es el criterio, ponerlo en el currículum en la medida en que sume para el trabajo al cual ustedes están postulando. Si para un trabajo suma, perfecto, tiene esa versión de tu currículum. Para otro trabajo no suma, perfecto, tiene esa otra versión de tu currículum y no lo pones. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Gracias, profe. Muy bien. ¿Más preguntas? Profesor. Sí. Hola, me gustaría, es que no sé si escuché mal no durante la clase, dijo que quizás iba a mandar un modelo de cómo hacer el currículo. Sí, mira, de hecho, a raíz de la pregunta de una de tus compañeras hace poco, voy a buscar plantillas, me voy a comprometer, eso no las tengo, porque no soy muy amigo de eso, pero me voy a comprometer a buscar unas plantillas y se las voy a mandar para que la usen, ¿sí? Y de hecho, si ustedes quieren, las completan, las rellenan y me responden con su currículum y yo, en la medida de mis tiempos y de posibilidades, les voy dando algunas recomendaciones para que lo vayan haciendo, ¿sí? De todos modos, yo les recomiendo hacerse la plantilla que yo le acabo de presentar. Esta presentación se la voy a compartir, ahí está el currículum que nosotros estudiamos. Evidentemente hay algunas cosas que están con X, ahí ustedes pondrán otras cosas interesantes, pero en el fondo como parámetro de diseño general, les recomiendo mucho utilizar ese, ¿sí? Como estructura general, a eso me refiero, ¿sí? De nuevo, se lo vuelvo a insistir, les va a quedar en la presentación, y también voy a buscar algunas plantillas que sean relativamente sencillas y que cumplan los parámetros que hemos estudiado hoy día, ¿sí? Para compartirlas y ustedes vean ahí cuál les gusta más y se sientan más cómodos utilizar. ¿Les parece? Sí, profesor. Profesor, una consulta más, si es que se puede. Sí, adelante, tú lo quieras. En el punto que usted dijo sobre, no sé, sobre los software, principalmente en el uso de software como Excel, no sé, y dijo que era rasca poner nivel usuario. En mi caso, tengo, manejo en sentido algunos software por mi estudio, por mi especialidad, pero en sí tengo, no sé, tengo muchos software que lo puedo poner, pero sí lo manejo muy básico, porque tienen como, se maneja en ese sentido yo lo podría poner nivel usuario, nivel medio, porque como usted dijo, puso rasca, no sé. Sí, no pongan nivel, pero ponen software, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo lo que haría en tu apartado, yo pondría, no sé, en otros conocimientos, pondría, oye, manejo en Excel, en qué sé yo, en PowerPoint, con el nombre del programa simplemente, sin especificar si es muy avanzado o no. Si no me especificas que es avanzado, yo entiendo que a nivel usuario. Si tú me dices que a nivel usuario, yo entiendo que jamás has visto tu programa en la vida, ¿sí? Pasa mucho eso, porque la gente miente
entonces como que exagera un poco, maquilla demasiado sus conocimientos. Entonces, para no caer en un problema ahí, si tú me dices, oye, sé que tengo conocimiento en Excel avanzado y no sabes manejar una macro, o sea, o te hago una pregunta sencilla, le trabajo y mueres con eso, entonces para no tener problemas con eso, simplemente enuncia los programas que tú manejas, pon el nombre, alguna característica en especial que tengo, o algo en especial que tú sepas manejar, pero no necesariamente asociado a un nivel propiamente tal, ¿sí? A no ser que esté certificado, por supuesto, ¿sí? O sea, si tiene algún certificado, algún diploma en eso, que tiene un nombre de nivel más, medio, avanzado, o súper avanzado, lo que sea, ahí ponlo, por supuesto. Pero si solamente sus conocimientos generales, pone el nombre del software sin especificar el nivel. Ya entiendo. Gracias, profe. Vale. De nada. ¿Alguien más? Listo, ya, creo yo que es todo por hoy. Son las 8:20, claramente nos pasamos más del tiempo, pero la presentación en sí misma terminó 10 minutos después nomás. Nos vemos entonces, chiquillos, el próximo lunes, el lunes a las 7 de la tarde, vamos a continuar con nuestro taller y vamos a hablar de la entrevista de trabajo, que está muy ligado a esto, ¿sí? Eso, muchachos, que les vaya muy bien, un éxito gigante. Les voy a mandar este material lo antes posible y también la clase, la segunda clase que ya la tengo en video, y apenas tenga esta tercera clase también se la voy a compartir por video, ¿sí? Que estén muy bien, un abrazo grande para todos. Gracias, Chao, profe. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien.